Bienvenidos a Más Allá. En los últimos días el mundo ha estado en crisis, al borde de la guerra. Muchos hablan de la Tercera Guerra Mundial. Otros dicen que estamos frente a un cataclismo tremendo, terrible. Y en estos momentos se hizo popular este video. Lo que ustedes ven es un grupo de aves que se estrellan contra una casa en un barrio en México. Cientos de ellas mueren al instante. Para algunos habitantes de la zona, un presagio de muerte y destrucción. Para los biólogos, simplemente algo que tiene que ver con la desorientación de estas aves. Sin embargo, esta noche vamos a hablarles de algo increíble. Les vamos a contar los secretos de Putin, de Rusia y de la invasión a Ucrania que nos tiene al borde de una catástrofe mundial. Ucrania, Putin y el fin del mundo. Juan Jesús Vallejo, Alejandro Bernal, Santiago Camacho. Y bueno, en esta noche vamos a hablar de este tema que realmente nos asusta a todos. A mí, por ejemplo, me asusta muchísimo. Juan Jesús Vallejo, ¿por qué tanto temor en el mundo y de nosotros, de todos nosotros, por esto que está pasando en Ucrania? Bueno, yo lo primero que quiero decir aquí es que le quiero dar toda mi solidaridad y mi cariño al pueblo ucraniano. Lo que estamos viendo en los últimos días es una barbarie que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin es un criminal como lo era Adolf Hitler, como lo era Joseph Stalin, y me da asco y pavor toda la gente que lo defiende, que es lo que me parece increíble. No sé cuánta gente he bloqueado en redes sociales estos días. Lo que estamos viendo es una geopolítica propia de los tiempos de Napoleón Bonaparte, de Gengis Khan y de tiranos similares. Entonces, claro, ante un mundo a día de hoy donde los grandes líderes políticos como Joe Biden, que es un señor que está senil y dirige el país más importante del planeta, y los dirigentes de la Comunidad Económica Europea, que son una panda de niños gomelos que juegan a la burocracia, pues llegó Gengis Khan y se los comió. Esto es lo que ha pasado. Es muy triste el sufrimiento, la humillación, la violencia y los crímenes que estamos viendo en Ucrania, totalmente impunes ante la comunidad internacional. Santiago Camacho, ¿estamos al borde de una tercera guerra mundial? ¿Es toda una especulación o realmente estamos al frente de una masacre, de un genocidio? Estamos ante la posibilidad de una tercera guerra mundial. Desde que los tanques de Vladimir Putin pasaron la frontera de Ucrania, la cosa perdió todo viso de racionalidad. Los analistas políticos, los analistas estratégicos estaban asombrados porque realmente nadie se esperaba que Vladimir Putin diera ese paso. Una vez dado el paso, una vez ha ocurrido esto, el escenario futuro puede pasar absolutamente cualquier cosa. Si a Putin se le ocurre, y ya de hecho ha amenazado a Suecia, ha amenazado a Finlandia, si se le ocurre traspasar la frontera de un país de la OTAN, como pueden ser las repúblicas bálticas, como puede ser incluso Polonia, si se le ocurre una acción de este tipo, incluso una acción militar contra Suecia o Finlandia, que no son países de la OTAN, pero son países cercanos. En la última reunión de la OTAN estaban invitados sus presidentes, es decir, y fueron casi como miembros de pleno derecho. En el momento en el que ocurriese eso, las consecuencias y la escalada de acontecimientos es completamente imprevisible. Puede suceder todo, incluido lo inimaginable. ¿Qué piensa Alejandro Bernal?
Esteban, yo creo que a nivel mundial no habíamos estado en un nivel de tensión tan alto desde la crisis de misiles de Cuba del siglo pasado, más recientemente los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Es una situación, tal y como decía Santi Camacho, impredecible lo que puede ocurrir, y lamentablemente estamos en un momento donde va a haber muchas víctimas, muchas personas desarmadas, muchas personas que van a tener que hacerle frente a uno de los ejércitos más preparados del mundo, como es el ejército ruso. Un ejército que tiene y que puede destruir el mundo. Observen esta nota. Armagedón. Manipulación masiva. Destrucción total. Son muchos signos los que alertan a la humanidad sobre una catástrofe inminente. Oscuros grupos conspiran en las sombras de un mundo sobrepoblado. Supersoldados, armas termonucleares, aniquilación masiva. ¿Estamos cerca de la destrucción total? ¿Se escuchan tambores de guerra? Cualquier chispa puede detonar el fin de los tiempos. Abrimos la puerta del oculto y vamos más allá del misterio. Y el misterio tiene que ver también con lo que sucede casi al otro lado del mundo, pero que nos afecta a todos. Juan Jesús, esto realmente implica un cambio en la geopolítica mundial y es aterrador. Implica un cambio en la geopolítica mundial porque lo que sucede es que nos hemos dado cuenta que en el mundo hay gente, hay líderes políticos, como es el caso de Vladimir Putin, en el que la diplomacia no sirve para nada. Entonces tú, si le echas pétalos de rosa a un rottweiler con la rabia, pues el gesto te queda muy bonito, pero te quedas corto. Entonces, ¿esto implica un cambio en la geopolítica mundial? Sí. El que a día de hoy otra vez haya países que conquisten otros países es un cambio radical en la geopolítica que se va a poner mucho más tensa en los próximos años. Ojo, y esto además abre la puerta a que otros países, como por ejemplo China, vean la alfombra roja para decir, pues me quedo con Taiwán y no pasa nada. Claro. Santiago Camacho, ¿estamos frente a una nueva guerra fría? ¿Se puede aliar China con Rusia, que se llevan fatal, pero tal vez comparten esa visión autoritaria? ¿El mundo occidental está en peligro en ese momento? Yo creo que lo que ha vuelto y ha vuelto para quedarse y volverá para quedarse por muchos años, al menos mientras dure el régimen de Vladimir Putin, es el telón de acero. Rusia va a quedar aislada comercial, económica e incluso a nivel de población. Se pedirán visados muy duros para ir y para volver del territorio ruso. Vamos a volver a 1985, básicamente. Es decir, estos últimos 40 años realmente va a ser como si no hubiesen pasado. Van a ser un paréntesis de relativa paz o de relativa calma en el mundo. Y sí, volvemos a la Guerra Fría. En cuanto a China, China ahora mismo tiene un espíritu bastante diferente al de Rusia con respecto a sus ambiciones geopolíticas. China está en un proceso diferente, está en un proceso de aislamiento, está en un proceso en que sus intereses geopolíticos, por otra parte, están en otros lugares, están en África, donde está teniendo una expansión tremenda de inversiones y de presencia, financiando grandes infraestructuras, por ejemplo, la presa del Nilo en Etiopía. Y sobre todo quiere hacer y seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora, que es negocio. Quiere dinero, quiere que las cosas vayan bien, y la guerra nunca ha sido buena para el comercio, ha sido buena para otro tipo de negocios. La posibilidad cabe ahí. El problema de China es que, digámoslo así, Estados Unidos tiene muy claro que donde se la juega realmente no es en Europa,
se la juega en el Pacífico, se la juega con China. Eso nos deja a los europeos un poquito vendidos y empezamos a ser en Europa muy conscientes de que probablemente tengamos que hacernos cargo al 100% de nuestra propia política de defensa, porque nuestro gran aliado del otro lado del Atlántico, bueno, pues su capacidad y lo fiable que pueda ser empieza a ser muy limitada. Alejandro, hablábamos de que es realmente lo que hace Putin es muy parecido a lo que hizo Hitler, Stalin, los conquistadores del pasado. ¿Usted hablaba un poco de eso? Exactamente, Esteban, y es que lamentablemente, al menos a mí, las acciones que ha tomado Vladimir Putin en los últimos días lo acercan más a una visión casi que zarista, muy similar a la de Stalin, acciones militares y una visión del mundo muy diferente a lo que son las dinámicas políticas y sociales que vimos hoy en día. Es un acto inadmisible. Lamentablemente también para mí es una postura bastante megalómana querer imponer su pensamiento, sus ideas y su política por la fuerza, y básicamente intentando justificar de cualquier manera pues estas acciones que hemos visto en los últimos días. Ahora sí, quiero que todos ustedes que están al otro lado y también pregunten lo que quieran, Santi y Juanje y Alejandro nos ayuden a entender esto. Este es el mapa de Ucrania, lo que estamos viendo aquí atrás. No sé ustedes, pero Ucrania hace 5 años tenía un mapa distinto, hoy ha cambiado de colores, porque lentamente Rusia se ha ido tomando partes. Y realmente Ucrania, dice Putin, es un invento de Stalin. Y también los ucranianos dicen, somos un pueblo que hemos sufrido mucho y sufrimos genocidio. Del que sabe esto es el señor Juan Jesús Vallejo. ¿De dónde viene todo este conflicto? No, vamos a ver, esto es muy sencillo. Hay un pueblo de origen común que es el pueblo rus, que eran vikingos del siglo IX después de Cristo, que es lo que alega Vladimir Putin para conquistar toda la zona, pero realmente ese pueblo rus se divide en 3 pueblos, que son los bielorrusos, los ucranianos y los rusos, que tienen idiomas diferentes con el tiempo. ¿Cuál es la clave de esto? Es como si Francia invadiera Italia y España, pues como todos hablamos un lenguaje que desciende del latín, pues todos somos pueblos comunes, y Francia conquistara España, Italia y Portugal, que también está al lado, y el idioma del portugués desciende del latín. O sea, lo que argumenta Vladimir Putin desde el punto de vista histórico es absurdo. Ucrania era un país independiente, fue una república socialista soviética, fue un país antes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces lo que ha hecho desde el punto de vista de la historia del derecho internacional es completa y absolutamente inadmisible. Y Santi Camacho, aquí hay una cosa muy interesante. Lentamente Ucrania está siendo desmembrada, o sea, esto no fue de un momento a otro. Invadieron primero Crimea y después fueron enviando paramilitares, o sea, es un proceso de largo tiempo, ¿no? ¿Es verdad? Sí, el asunto de Crimea es completamente diferente, porque Crimea ha sido siempre rusa, es decir, ahí, digámoslo así, Putin tenía toda la razón del mundo, es decir, vale, lo de Crimea se admite. Lo de el Donbass sí, es un invento. De hecho, tienes ahí ese mapa. El mapa de Ucrania se podría dividir perfectamente en una diagonal que pasaría por donde pasa la A final. De ahí para el oeste sí que, y eso se vio en las últimas elecciones, sí que hay un cierto sentimiento prorruso, y es cierto que digámoslo así, hay mucha gente que habla ruso, hay mucha gente que tiene esa sensibilidad, pero de allí para el oeste, incluida la propia Kiev, ciudad que conozco bien, pues el sentimiento es justo el contrario, es decir, hay un sentimiento antirruso muy, muy, muy fuerte, y un sentimiento nacional absolutamente impresionante. De todos los países que he visitado, Ucrania es, con diferencia, el país donde he sentido un compromiso patriótico más impresionante. Me ha impresionado más que el de Estados Unidos, que son muy suyos para su patria y tienen las banderas estadounidenses en todos sitios. Bueno, pues el sentimiento patriótico de los ucranianos es superior.
Entonces va a ser una guerra complicada, porque los ucranianos además llevan 7 años preparándose para esto. Y llevan 7 años preparándose para perder. Llevan 7 años preparándose para una invasión y para una ocupación. Lo que nos indica que lo que pretenden es un larguísimo periodo de insurgencia. Un larguísimo periodo de convertir Ucrania en un Afganistán, en un Vietnam, y hacerles la ocupación muy complicada y muy sangrienta a los rusos. Muchas gracias, Santiago, por lo que nos cuenta acerca de lo que está sucediendo en Ucrania. Pero después de comerciales vamos a hablar de la psicología de este hombre llamado Vladimir Putin, un exagente de la KGB que para muchos quiere revivir la Unión Soviética. Por ahora los dejamos con este libro que nos trae Planeta de Libros, El demonio de Arbeinos. Lo consiguen en cualquier librería del país. Y este otro que nos envía Penguin Random House sobre Dune, sobre esa gran obra de ciencia ficción que últimamente está en los cines. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos esta noche en Más Allá en la que hablamos de los terribles sucesos que suceden en Ucrania y en Europa. Pero esto está conectado con un señor que se llama Vladimir Putin. Si hay alguien que en su programa de radio y en su canal de YouTube ha hablado de Putin desde hace mucho tiempo es Juan Jesús Vallejo. ¿Quién es este señor? ¿Y por qué todos creemos que este señor se está convirtiendo en un Stalin o en un Gengis Khan del siglo XXI? Porque le educaron para eso. Vladimir Putin fue coronel del KGB, del Servicio Secreto Ruso, y en concreto además fue la persona que dirigió el Servicio Secreto Ruso cuando la caída del muro en Berlín. Él estaba en Berlín Este. Entonces hay que decir que él trabajó con los mejores espías del mundo de la época, que eran los de la Stasi, el Servicio de Espionaje de la República Democrática Alemana, y él se crió como soldado soviético de élite. Entonces ver cómo se desmembraba toda la Unión Soviética, cómo llega una gran crisis económica a Rusia y a otras repúblicas que fueron parte de la URSS, y luego de repente hace 20 años agarra el poder. Según todos los analistas le metieron porque Boris Yeltsin había robado tanto y dijeron, este no molesta con lo que haya robado, él va a robar y ya, que dicen básicamente. Pero bueno, lleva ya 20 años en el poder, no respeta los derechos humanos. Me hace mucha gracia porque la extrema izquierda del mundo le apoya mientras que él fusila y ahorca homosexuales sin problema, como pasa por ejemplo en Chechenia, y hace su partner allí que es Ramzan Kadyrov. O sea, es una cosa, todo esto es absurdo, ¿vale? En pleno siglo XXI, y es un señor que efectivamente es un rottweiler que estaba calladito, que le han ido dejando que se tome el poder confianza, hasta que ha puesto otra vez aquí la bota encima, en el sentido de decir, pues no tenemos una economía, tiene una economía patética, pero militarmente es el país segundo más importante del mundo. Sí, y quiero colocar esta foto para que Santi Camacho nos ayude. Esta fotografía es increíble, es de un opositor ruso, la vamos a ver aquí, es un opositor ruso y cómo cambió antes y después de un envenenamiento. Si alguien sabe de estos casos de envenenamiento es Santi Camacho. ¿Qué pasó en Rusia? ¿Y quién es esta persona? Y estos métodos parecen de la Unión Soviética, no del siglo XXI. Es Víctor Yushchenko, que fue presidente de Ucrania, precisamente, y era un presidente de Ucrania que no se plegaba a las políticas y a los dictados de Putin, que se negó a ser un títere y fue envenenado con un agente nervioso y casi le cuesta la vida. Está el caso Navalny recientemente en los medios de comunicación. Y hay una cosa que caracteriza sobre todo a la actuación de los servicios secretos de Putin, de los herederos del KGB, es que es no solamente quitarse de en medio o envenenar de formas muy visibles a los opositores, sino dos ideas. La primera, que se sepa. Es decir, él lo niega todo, su gobierno lo niega todo, pero se hacen este tipo de atentados de forma que quede muy claro quién lo ha hecho, y que la idea que se quiere transmitir
es que si te opones a Putin no tienes un lugar en el mundo en el cual esconderte. Esa es la razón de utilizar esos medios. Los servicios secretos rusos, herederos del KGB, como digo, son, si quieren, podrían ser tremendamente sofisticados. Y si quisieran quitar de en medio a los opositores en Inglaterra, en Ucrania o donde sea que se hayan refugiado, de una forma discreta, de una forma silenciosa, que pareciese un accidente, que pareciese un ataque cardíaco, que pareciese una muerte natural o accidental, podrían hacerlo perfectamente y sin ninguna dificultad. Lo que nos está indicando este tipo de actuación es que es una actuación mafiosa. Es decir, es como aquello que veíamos en El Padrino de ponerle en la cama la cabeza de caballo a alguien. Es dar un aviso a todos los demás, incluidos sus propios nacionales. Y Alejandro también, yo lo he escuchado mucho en radio y en su canal también de YouTube, hablando muchísimo sobre este asunto. ¿Qué piensa de esto? Putin, todo lo que estamos viendo de envenenamientos, esta conspiración casi. Sí. Bueno, Esteban y televidentes, aquí lo clave es la formación de Putin. Él ingresó al KGB en 1975 a la Academia Andropov, una academia de formación de agentes de élite de esta KGB. En aquel entonces, 10 años después, en 1985, fue agente designado por la KGB en Dresde, en el este de Alemania. Desde entonces estuvo brindando apoyo ideológico, militar y logístico a un grupo de extrema izquierda, en aquel entonces, en la otrora Alemania del Este, y es un hombre que conoce muy bien los entresijos de los movimientos de los espías, de las operaciones encubiertas, de los métodos sutiles y sofisticados, por ejemplo, los que veíamos hace unos minutos con Santi Camacho, por ejemplo, y sin ir muy lejos. Desde hace unos años se han reportado en diversas embajadas de los Estados Unidos a nivel mundial algo que se conoce hoy en día como el síndrome de La Habana, un ultrasonido que varios de estos funcionarios escuchan en horas de la noche, que los afecta, que los perturba, que de acuerdo a algunos especialistas se percibe casi como una contusión cerebral. Este y otro tipo de métodos bastante sofisticados, sin lugar a dudas, son la herencia de la KGB y que hoy en día son utilizados por la Rusia de Putin. Juanje, y volviendo al misterio, quiero que vean este video. Unos meses antes de la invasión, Putin hizo un espectáculo que para muchos era populista, pero para otros tiene significados místicos y mágicos, porque también saben jugar con esto los rusos, que es lo que van a ver, que es la imagen de un rito, que es un rito en el cual Putin entra al agua, aquí lo estamos viendo, es un rito ortodoxo, se graba, es todo un espectáculo, Santiago Camacho, o sea, es un espectáculo, entra en agua helada, se da golpes de pecho, pero este es un rito medieval que se hacía de purificación. Es como si él tuviera todo listo ya para mostrarse al mundo como un enviado. ¿Qué piensa Juan Jesús de esto? Es que este señor fue uno de los líderes del KGB. Entonces es muy bueno en la manipulación mediática. Él tiene un montón de loros como Daniel Stulin, que no sé cuántas veces le he insultado estos días y él a mí. Sí, es verdad, o sea, es que es verdad, son los loros de Putin, sí. RT, que es la imagen, el logo que estáis viendo ahí, RT, Sputnik. Entonces él tiene toda una legión de gente que continuamente le está haciendo publicidad, promoción, y él se presenta como un mesías, como lo ves ahí, como Hitler, como Stalin, como Napoleón, como todos los tiranos. Bueno, un saludo a Daniel Stulin. Un día, si quiere, preséntese aquí y hacemos un debate. También con Santi, con Rafa Taibo, con todos los que quieran. Conmigo. Con Juan Jesús, con Rafa Taibo, con el que quieran. Santi, ¿qué piensas de esto? Porque también Putin sabe manipular muy bien también el misterio, ¿no? Se presenta místico, se coloca trajes especiales. Hace poco había una noticia de que había un montón de ortodoxos invocando una oración medieval de invulnerabilidad para Rusia. También sabe manipular muy bien esto, ¿no? Sí, además sería interesante, y está muy poco estudiado, qué tipo de creencias esotéricas tiene este caballero. Hay que pensar, por ejemplo, que la represión de Putin en Rusia alcanza, por ejemplo, a grupos religiosos muy importantes, como los testigos de Jehová, que han sufrido muchísimo bajo el mandato de Putin. Pero, por ejemplo, Putin permitió la brujería
en Rusia, porque había un grupo, una aquelarre de brujas que fueron muy listas y dijeron, no, nosotros antes de que nos prohíban o de que nos pase exactamente lo mismo que a los testigos de Jehová, lo que vamos a hacer es hacer nuestros conjuros y hacer además mucha publicidad en YouTube y hacerlo muy públicamente en favor de Putin y en favor de su gobierno. Hace años ocurrió una anécdota que un chamán siberiano, iba recorriendo un montón de kilómetros, humildemente, creo recordar que en bicicleta, para ir a Moscú, para exorcizar a Vladimir Putin, porque sus espíritus le habían dicho al chamán que era un diablo que estaba convirtiéndose en un peligro para la humanidad entera. Los servicios de seguridad rusos no le dejaron llegar a Moscú, pero oye, a lo mejor hubiese sido una buena idea visto lo visto. ¿Qué piensa Alejandro Bernal? O sea, aquí hay un personaje que es salido de la KGB, o sea, de la parte más dura de la Unión Soviética, pero que también es populista, ¿no? Y que une al pueblo ruso y que también lo manipula y tiene un montón de elementos místicos. Es que Esteban, a la hora de hablar de Putin, hay que entender que Putin no es solamente el primer mandatario de Rusia, sino ya es un personaje de la cultura popular, no solo de Rusia, sino de Europa del Este. Tiene su propio cómic llamado Super Putin, donde hay un mundo apocalíptico y él lo salva, aunque suene chiste, es así. Hay un cómic que se llama así, Super Putin en Rusia. Bigote. Y es más, fue nominado al Premio Nobel de la Paz hace unos años y de hecho obtuvo el Premio Confucio de la Paz en China, supuestamente por sus esfuerzos por ser pacificador del mundo. O sea, es algo bastante extraño precisamente en este momento comentar esas cosas. Bueno, perdón, que no sea tan extraño porque Adolf Hitler también estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz. Hay un montón de gente pro Putin que nos está insultando y diciendo lo que sea. Aquí estamos dando una opinión y estamos poniendo hechos. Vamos a decir otra cosa. También la manipulación mediática, envían un montón de memes y se ha descubierto que muchos memes como el de Putin encima de un oso musculoso es hecho por Rusia para el mundo entero para subir su imagen. Es muy demente esto. O sea, bueno, nos vamos rápido a comerciales. Les recomiendo este libro que se llama Enola Holmes de Penguin Random House. Hay dos. Vean, aquí hay otro de Enola Holmes. Lo consiguen en cualquier librería. Y recuerden, vamos a regalarles boletas a todos los que nos están viendo. Si a ustedes les gusta el cine de terror, vayan y vean La Medium. Es la película tailandesa de moda. Dicen que todo el mundo se asusta, dicen que es aterrador. Señores, el misterio está servido. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que nos escribe mucha gente. Algunos nos insultan, nos dicen que pro Estados Unidos no somos pro nadie, somos pro humanidad. Maldita sea. Lo que estamos haciendo acá es hablar de lo que está sucediendo en el mundo, de un señor que se llama Vladimir Putin y de los misterios que hay alrededor. También les aceptamos esas críticas y también vamos en algún momento a hablar de las cloacas de la CIA, lo sucio que es el FBI a veces y de todo lo que está ahí, pero hoy estamos hablando de Putin y Ucrania y quiero mostrarles la cantidad de armas que tiene este país, que por PIB no es de los más ricos, que no es un país rico, pero es un país que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Aunque creemos vivir en una época de paz y seguridad, la destrucción masiva se mueve tras bambalinas. Científicos chinos han creado armas hipersónicas que viajan 5 veces más que la velocidad del sonido. Armas que podrían destruir en segundos ciudades enteras, transformando a personas en cenizas. O los delirantes supersoldados norcoreanos de Kim Jong-un que se someten a pruebas extremas. Golpes, clavos y ladrillos. ¿Oscuros personajes pueden conspirar en este momento en contra de la humanidad? ¿Estamos cerca a una guerra de dimensiones devastadoras?
Juanje, Alejandro, esto que vimos es como propaganda, ¿no? Eso de los soldados rompiendo un ladrillo, o sea, Santi también. Esto es propaganda, pero realmente sí hay algo preocupante, que es lo que vimos de China y que tiene Rusia, que son armas increíbles. Alejandro, es que tiene muchas armas Rusia y ahora vamos a ver unas cosas increíbles. Sí, en el año 2018, y esto fue noticia a nivel de medios internacionales, el señor Vladimir Putin presentó frente a varios políticos y figuras importantes de la vida pública de Rusia 6 armas que iban a cambiar para siempre la geopolítica del mundo. Uno de ellos fue una especie de submarino que se controlaba por inteligencia artificial, Poseidón, que era capaz de realizar ataques nucleares. Otra arma llamada Sarmat, que otros lo llaman el Satán II, que era capaz de viajar en la estratosfera y realizar un ataque con misiles hipersónicos. La verdad, en este punto, Esteban, el tema es saber qué de esto es un bulo, que de esto es realmente publicidad o si realmente existen estos desarrollos armamentísticos. Alejandro, quiero que vean este video de un robot, y Santi también, para que nos diga qué piensa de esto. Un robot que ellos presentaron los rusos, que le dicen el Terminator ruso. Esto sucedió, no, es en serio, lo van a ver a continuación. Sucedió hace unos años y dijeron que estaban creando robots, ahí lo ven, robots de ataque. Esto lo presenta el gobierno ruso. Saludos a Daniel Stulin y a todos ellos que también lo presentaron como algo. Y bueno, no se sabe hasta dónde realmente es real esto o si realmente es propaganda. No sé, Santiago y Juan, ¿qué piensan? Te digo una cosa muy sencilla. ¿Tú lo has visto en las calles de Kiev pegando tiros? Hasta ahora no. Ni va a aparecer, porque eso es publicidad, es propaganda. Es una estupidez con un tío detrás con unos mandos y todos diciendo: Dios mío, Papá Putin, Jesucristo Salvador, nos manda a Terminator. Es estúpido, o sea, es para imbéciles, de verdad. ¿Qué piensa Santiago Camacho de esto, del Terminator ruso? Yo soy muy fan de Juanje Vallejo, por cierto. Hemos trabajado juntos muchos años, ¿no? Sí. Y efectivamente esto es una curiosidad, esto es un número de feria, es simplemente propaganda. Pero lo que no es para tomárselo en broma es que efectivamente un país que con la extensión que tiene Rusia, con la población que tiene Rusia, que sin embargo Italia tiene más Producto Interior Bruto que Rusia, y Rusia tiene levemente más Producto Interior Bruto que España, que somos países muchísimo más pequeños. O sea, estamos hablando de un país pobre, donde hay mucha gente que vive en la miseria, porque Rusia no es Moscú. En las zonas rurales de Siberia, por ejemplo, hay regiones enteras donde las condiciones de vida son equiparables a las del África subsahariana. Así de fuerte os lo digo. Y sin embargo, pues sigue manteniendo un poderío militar absolutamente impresionante. Es decir, si realmente pasase lo que nadie quiere que pase, y permitidme la superstición de ni siquiera mencionarlo, estaríamos hablando de que, a pesar de ser un enano económico, es un gigante militar, y en 45 minutos tendríamos 50 millones de muertos. O sea, y ese es el gran peligro que supone Vladimir Putin. O sea, Santi y Alejandro, un país como Rusia, que no es una potencia económica mundial, es una potencia sí armamentística, pero porque lo heredó también, ¿no? Heredó sus técnicos y demás. Pero si quisieran, pueden destruir el mundo. Sí. Lo pueden hacer. Lamentablemente sí. Lo pueden hacer, y muchos dicen, y siguen haciendo armas. O sea, no es que pararon en la época soviética, no, siguieron manteniendo científicos, programas armamentísticos con esa funcionalidad. Sí, y hay que tomárselo de la misma forma. Mira, tú recuerdas, por ejemplo, que el mayor aparato nuclear que jamás ha explotado es la famosa bomba del zar. Y realmente la bomba del zar no era operativa, fue una maniobra propagandística de Joseph Stalin, como diciendo: oye, que la bomba más grande la tengo yo. No era operativa porque el avión iba tan lento que lo podías tirar con un tirachinas, o sea, con eso no podías bombardear absolutamente nada. Y todo esto es igual, todo lo que vemos del Satan II, y cuando el muy bruto además en la rueda de prensa dijo:
Y esto ya no termina con una ciudad, sino como un país como Francia, una región como Texas, que en Texas y en Francia se pusieron súper contentos cuando lo comentó. O sea, es todo propaganda, o sea, es igual que hacían los nazis, es lo mismo, el robot pegando tiros, o sea, es todo propaganda nazi, es lo mismo, exactamente igual. Pero podría, como dice Santiago... acabar con el mundo, sí, tienen el botón, sí. Tienen el botón. Veamos el misil, el famoso misil Satan II, que hablaba Alejandro. Pero sí es real, o sea, tienen las ojivas nucleares. Cuidado con esto, pero ¿el Satan II es operativo o no? Eso no lo sé. Ni tú ni nadie. Dudo mucho que un misil con ese peso sea operativo. ¿Qué piensa Santi Camacho, por ejemplo, de las armas nuevas rusas? ¿Qué nos decía Alejandro? A ver, efectivamente estamos ante un régimen dictatorial muy parecido, no en la ideología, pero desde luego sí en las prácticas, al del Tercer Reich. Y sí, la propaganda es brutal. O sea, tecnológicamente Rusia no es una potencia a tener en cuenta. Es decir, eso es así. O sea, es muchísimo más de temer los desarrollos tecnológicos, armamentísticos que pueda tener China ahora mismo o en el futuro que los de Rusia. Pero si es que en eso tenías toda la razón, es que da igual, o sea, con lo que ya tienen convencionalmente ya son una amenaza tremenda, con lo cual, oye, pues es que nos hablen de nuevas, y también Hitler hablaba de las Wunderwaffen, de las armas maravillosas que iban a salvarle en el último momento. Da igual, ahora mismo no iba a hacer la amenaza peor o más terrible, es decir, ya es bastante terrible con lo que hay. Sí, Alejandro, ¿usted cree que en un momento de presión, si Putin se ve encerrado como estos días, ha estado atacado económicamente con sanciones, le cancelan los partidos de la UEFA, le sacan a la selección de fútbol, bueno, si lo ve acorralado, ¿usted cree que el tipo es capaz de espichar el botón y los manda a todos al carajo? No, ¿en serio? No, hasta ese punto no creo. ¿Será? O sea, el tipo es un megalómano, pero no creo que llegue a ese punto. Juan, ¿qué hace caras? Salvo que un loco lo acorrales. Mientras el loco no esté acorralado, no le va a dar el botón. El problema es que acorrales al loco. Cuidado con eso. Ese es el problema de Putin. Bueno, ya viene Joana Arenas y les recomiendo este libro. Ojalá no esté tan loco Putin como todos creemos. Saludos a Daniel Estulín. Hola Daniel, si nos está viendo, y a RT. Les recomendamos este libro, un thriller que se llama Nuestra Casa de Planeta Ediciones. Lo consiguen en cualquier librería del país. Gracias por seguirnos. Ya nos vemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá. Detrás mío hay la imagen de un reloj que fue instaurado por varios científicos norteamericanos que tratan de visualizar mediante esta imagen cuándo llegará el fin del mundo. En los últimos días dicen que estamos solo a 3 segundos de la autodestrucción. Se dice que también algunas personas están guardando cosas, están guardando elementos por si hay una hecatombe nuclear. Y hasta ahora nos habla de eso Joana Arenas, que se encuentra en algún lugar del mundo. Buenas noches, Esteban. Pues mire, yo quiero contarle que en 2019 se hizo muy conocido un video que causó conmoción no solo en Rusia, sino alrededor del mundo. Y se trata de unas ocultistas, unas mujeres que se autodenominan el imperio de las brujas más poderosas. Pues se hizo particular porque realizaron un ritual en el que, por un lado, maldecían a los enemigos de Rusia y por el otro hacían consignas o rituales a favor del presidente Vladimir Putin, como para protegerlo de sus enemigos y para que su gobierno pues fuera de alguna manera perfecto. Pero yo quiero que ustedes vayan viendo este video. Es un círculo de mujeres que lleva una capucha oscura, que además atrás en su espalda tiene una especie de símbolo rojo. Ellas empiezan a hacer unos rezos bastante particulares. En un momento se quedan en silencio y luego la lideresa de este equipo se hace en el centro de este círculo y empieza, por supuesto, a entonar estos rezos tan
tan extraños. Aquí pues toda la conmoción llegó porque cuando se pudo traducir este ritual se dieron cuenta que estaban lanzando maldiciones a los enemigos, a los países y a los líderes de otros lugares, pero asimismo también estaban haciendo arengas para que el presidente Vladimir Putin saliera victorioso de estos enfrentamientos. Y aunque públicamente Putin ha dicho que no hace parte de ningún tipo de secta o de grupo místico, sí es bastante curioso que se le han visto practicar, como ustedes ya lo han visto en este programa, algunos rituales de poder, como para enaltecerse de alguna manera y para protegerse de sus famosos enemigos. Pues Esteban, ahí lo dejo con esta historia de las brujas poderosas de Rusia, y quizás esto de alguna manera, si creemos en el misterio y si creemos en todo lo místico, pues le puede ayudar al líder político para que conserve su poder durante tantos años. Usted siga con nuestros invitados analizando toda esta historia que hay detrás de uno de los hombres más importantes del mundo. ¿Ustedes creen que podemos estar al borde de verdad de una guerra nuclear? Que es la pregunta que nos hace todo el mundo. O sea, estamos más cerca de una tercera guerra mundial de lo que yo he visto en mi vida. Eso lo tengo claro, que estamos más cerca. Que llegue a darse, pues ojalá nadie sea tan loco como para darle al botón rojo, ¿vale? Pero que estamos más cerca de lo que yo jamás he visto en los 50 años que tengo, sí. Alejandro, ¿qué piensa de todo esto? Es un momento de mucha tensión, Esteban, pero yo no creo que se llegue al punto de una gran conflagración a nivel nuclear. Espero que sea así, la verdad. Realmente las guerras a veces comienzan con momentos pequeños. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, con un asesinato. Sí. La segunda con una invasión parecida a la que estamos viviendo. En ese tiempo todo el mundo dijo, no va a pasar nada. Inclusive los británicos decían, Hitler es un pacifista, lo van a cambiar rápidamente, es un canciller. ¿Qué piensa Santiago Camacho? Tal vez estamos ya mismo en una guerra mundial y no nos damos cuenta. En el futuro dirán que estamos en la tercera. Es posible, porque Juan G. ha estado ahí muy acertado. Yo me acuerdo perfectamente, yo ya era jovencito en 1985, cuando estaba Reagan y estaba abriéndose un poco la esperanza en la Unión Soviética, pero ahora el peligro es mayor. El peligro es mayor porque en toda la Guerra Fría, la anterior Guerra Fría, era la Unión Soviética contra Estados Unidos. La Unión Soviética no era una persona. La Unión Soviética era el Partido Comunista de la Unión Soviética, que era toda una estructura burocrática, que sí tenía un líder, tenía un secretario general, que era la persona que daba la cara, pero había que tomar las decisiones de una forma muy colegiada. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de un zar. Estamos hablando de un dictador, estamos hablando de los caprichos, las paranoias, las ideas que pueda tener o dejar de tener una sola persona en la cabeza. Y eso efectivamente es un peligro bastante grande. Y ya te digo, yo viví, tal vez porque era joven, toda la última fase de la Guerra Fría sin mayores preocupaciones, y ahora personalmente sí, estoy muy preocupado. Muchas gracias, Santiago, gracias por estar en Más Allá. Para mí es un honor que estés aquí. Más adelante espero que estés con nosotros porque tu podcast es increíble y nos gustaría que muchos de esos temas los tocáramos aquí en Más Allá. Alejandro, ¿cuál es su conclusión de lo que estamos viviendo? ¿Estamos en el filo o es el inicio de una nueva era en la que no sabemos qué va a pasar? Estamos en un momento de alta tensión. El tema es... ojalá la razón prime, aunque claramente ha escaseado en estos días. Lamentablemente estamos al arbitrio de un megalómano con ínfulas de zar como Putin, pero también la OTAN y Estados Unidos no han actuado de la manera más correcta. Pero creo que lo más importante aquí es pensar en los civiles, en esas vidas que ojalá no se pierdan en masa, y ojalá haya una solución diplomática a todo esto, aunque lo veo muy lejano, tristemente. ¿Y cuáles son sus redes sociales, su canal de YouTube? A mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalperez con @S. Muchas gracias, Esteban. Juan Jesús, para los que le dicen a usted que es anti-Putin, yo lo escuché decir que Biden era un senil, sí. Entonces ahí queda empatado. Para y que también no critiqué a Donald Trump, también lo puse a parir, o sea que no... Exacto, Juan Jesús tiene un perfil anti las personas que
lo que tengo un perfil ante cualquier persona que abusa del poder. Me da igual que sea de derecha, que sea de izquierda, me da exactamente igual. Es más, yo creo en el periodismo y creo que el periodismo sirve para la gente que está abusando del poder ponerle freno. Por eso critico a Putin, por eso critiqué a Trump, por eso en mi último libro Conspiración hay un capítulo en el que critico los abusos de los Estados Unidos o lo que hizo la Unión Soviética. Es que eso es lo que tiene que hacer el periodismo. Yo soy un demócrata convencido, cada 4 años cambio mi voto y ya. Y si quieren mis conclusiones, lo primero es, para el señor Putin, por favor, el de propaganda que hizo el robot ese así que mata gente, cámbienlo, porque le quedó patético el robot, no da miedo ninguno. De nuevo mi solidaridad con el pueblo ucraniano. Lo que estamos viendo es una vuelta a la época de Napoleón y de Hitler. Estoy muy apenado y muy triste, sobre todo además con toda la gente que apoya la barbarie por intereses partidistas. Me parece asqueroso y me da ganas de vomitar. Y la gente que quiera seguirme o insultarme, en Twitter @Juan G. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo, y dirijo un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Muchas gracias. Al final solo me queda decirles lo siguiente: la historia de la humanidad está llena de violencia y de sangre. Y esa violencia ha sido ejecutada por personas que no escuchan, sino que se dejan llevar por el odio. Estamos en un momento histórico en el cual parecemos repetir lo que ya habíamos caminado. Tal vez no hemos aprendido de lo horrible que fue Hitler, de lo horrible que fue la Primera Guerra Mundial, de lo horrible que fueron las invasiones que vivió el mundo entero a través de milenios. Tal vez los humanos siempre caminamos ese camino de destrucción. Tal vez está dentro de nosotros. Yo no creo que sea así. Yo creo que usted y yo podemos cambiar el mundo. Y eso es con el respeto y con el amor. Es lo único que tenemos. Y para ustedes también tenemos boletas para ir a ver La Medium en Cine Colombia. Lo único que tiene que hacer es volver atrás. En algún momento dije una frase, quiero que la busquen hace un poco tiempo, y escribirnos, y tendrán una boleta para ir gratis a ver La Medium en Bogotá. Nos vemos, porque por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.